Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 33. Yo soy Aramiel Barenga. Yo soy Betty Figueredo. Volvemos para seguir con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 21. Todos estos dichos y frases los encuentran en las redes sociales y en el canal de YouTube, totalmente resumiditos, así Exacto. los dichos, Sí. y bueno, sin explicación. Ahora lo que hacemos es explicar un poco a pedido del público. Ahondar. Sí. Ahondar, exactamente. Ahondar un poquito en lo que significan, ¿verdad? Para que el extranjero sobre todo pueda explicar, porque nosotros al vuelo agarramos qué significa, para qué se usa, pero muchas veces la gente que viene a Paraguay o que no es propia de nuestro país no puede entender porque no es literal. Exacto, para que entiendan lo que van a decir, porque muchas veces también los muchachos lo hacen a propósito y le hacen decir cositas que no impropias, son, ¿no? Que no son. Bueno, comenzamos Entonces, con bueno. Otimbopa. Ese es un clásico, Otimbopa. Otimbopa. Sí. Sí, bueno, generalmente hay muchas cosas que nos produce ese otimbopa. Sí. Bueno, esto es perder el control, es exaltarse. Uh-huh. Generalmente esto le ocurre a las personas iracundas, Uh-huh. que da la impresión de que humean verdaderamente, Sí. y generalmente es la ira la que les provoca esta reacción, ¿verdad? Otimbopa, o sea, pierde el control. Sí. Se ponen rojos y bueno, falta que le salga el humito y estamos. Exacto, pero te diré que hasta que parece que están Ver el humeando. humito. Es así mismo, bueno, eso ocurre con bastante frecuencia, Sí. nos ocurre a cualquiera, ¿verdad? Sí, a todos. Y si no sabemos controlar nuestra ira, entonces Sobre todo en el tránsito quiere ocurrir. así mismo, Bueno, esa es la explicación entonces de Otimbopa. así mismo. Muy bien. El número 2 sería Baeapojapi con D. Sí, Baeapojapi con D, y Sí. existe otra que también se usa, que es muy similar, es Baembopujapi con D. Ah. Generalmente no es una pregunta amable para mí. Ajá. No es que yo te estoy diciendo cuál es tu tarea, cuál es tu trabajo, qué es lo que vos haces, ¿verdad? O qué es lo que vos va en bopujapi con de qué instrumento tocas vos. Yo no te estoy diciendo amablemente, ¿no? Es despectivo. Sería algo así como qué pito toca ese, ¿verdad? En bopujapi con de, ¿verdad? Ah. Y el apojapi con de es cuál es tu actividad. Como que encierra desconfianza de la posible actividad de ciertas personas, como que no es muy claro el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu actividad? Lo que vos haces, ¿verdad? Explica un poco. ¿Cuál De es desconfianza. Sí, así mismo, pero es, como te digo, no es una expresión amable. No es una pregunta amable. No es una pregunta amable, no. Perfecto. Bueno, la siguiente. Ombokuruzuma y Chupe. Sí. Ombokuruzuma y Chupe, muchos, hacia mi valle se dice y Chupe, pero hay otras personas ya dicen Ombokuruzuma, Chupe. No más. No más, sin el I, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ya le puso la cruz. Ya le ok. puso la cruz. Bueno, es una actitud vengativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos me fallaste, vos no me acompañaste, vos no me apoyaste, vos estás en mi contra. Entonces, muy bien, perfecto. Yo te pongo la cruz. Te pongo la cruz y ya no te tengo en cuenta para absolutamente más nada. Vos ya estás marcada. Fuera, ya. Uh-huh. Bueno, eso es. Ombokuruzuma y Chupe. Ya le puso la cruz. Perfecto. Descartado. Súper. Así. Excelente. Bueno, la siguiente. Shemboruburaku. Sí, esto también es parecido al Otimbopa, ¿verdad? El Shemboruburaku también generalmente Sí. se da cuando una persona se enoja, ¿verdad? Sí. O se molesta cuando la actitud de otras personas, ¿verdad? O situaciones le calientan la sangre, ¿verdad? O sea, te ponen mal a mí. La actitud de ciertas personas como que te ponen mal y te hacen hervir la sangre, como se dice en castellano, ¿no? Shemboruburaku. Y generalmente produce esa reacción las injusticias, Sí. las agresiones, la indiferencia y el maltrato, ¿verdad? Entonces hay ciertas actitudes que a uno le calientan la sangre, Sí. ¿verdad? Y como vos decís también en el tránsito generalmente, ¿verdad? Sí. O hay personas agresivas que
que te dicen cosas impropias, ¿entendés? Aparentemente sin ninguna razón. Bueno, caramba. Entonces, me calienta la sangre. ¿Qué le pasa a esta persona? Bueno, eso es. Entonces, a uno le exalta, ¿verdad? Le altera ¿cómo se dice? El carácter, ¿verdad? Cuando las personas son de esa manera con uno. Entiendo. Perfecto. Y bueno, y la última. Jaque Paco Vapire. Ese también es un clásico para mí. Sí. Esto lo que quiere decir es trampa, traición, cuidado. Jaque o jaque, también dice mucha gente. Jaque o jaque, Paco Vapire. O sea, la cáscara de banana que te ponen en el camino como para que vos te resbales, caigas y te perjudique, ¿verdad? Sí. Aplicado a la vida es una trampa que te están poniendo. Te pusieron una cáscara de banana. Exacto, para que vos caigas con el fin de perjudicarte, ¿verdad? Entonces vos a lo mejor distraídamente o por confianza no te das cuenta, pisás la cascarita de banana, ¿verdad? No te das cuenta y caes, ¿verdad? Entonces esas son como trampas así en la vida, como sutilezas, ¿verdad? Como muy sutiles, ¿entendés? Son cosas el Paco Vapire. Ese es el Paco Vapire, ¿entendés? Entonces cuidado con la cáscara de banana. Jaque o jaque. Igual se dice, sí. Paco Vapire. Jaque, jaque, sí. Excelente. Así mismo. Bueno, como dijimos, estos dichos y frases de los paraguayos los encuentran en todas las redes sociales y en el canal de YouTube en su forma cortita. Así. Aquí lo que hacemos es explicar un poco más para que la gente pueda entender. Vamos a recordar las redes sociales como para que la gente pueda ingresar, sobre todo los que están escuchando el podcast, ¿verdad? Y no nos siguen a lo mejor. Entonces dejamos, vos estás en Facebook como @BettyFigueredoOficial, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok como @BettyFigueredo01. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. Y tenés el canal de YouTube que es @BettyFigueredoOficial. ¿Sí? Entonces ahí en todas esas plataformas nos encuentran en la parte audiovisual. Exacto. Y después la página web, obviamente que también tenemos, que es www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran información y todo lo que quieran saber de vos, sobre todo, ¿verdad? Tu historia, fotografía. Los comienzos. Exacto, todo lo que trayectoria. necesitan, ahí está. Bueno, y con esto nos despedimos de este podcast en su emisión o en su episodio número 33. No sin antes agradecer a Arami. No sin antes agradecer, perdón, es cierto. Y pedir que sigan acompañándonos, comentando, en fin, aportando, que para nosotros es sumamente enriquecedor. Es como siempre decimos, suscríbanse al canal de YouTube y activen las notificaciones. En las diferentes redes sociales, en Facebook denle me gusta y seguir, en Instagram denle seguir, y si comentan mucho mejor porque mueven los algoritmos y nosotros crecemos, ¿verdad? Así mismo. Al igual que en TikTok, si ustedes comparten, dejan sus comentarios, todo nos ayuda infinitamente a seguir creciendo esto que es a todo pulmón. Así mismo, totalmente. Entonces, es bueno resaltar ese detalle. Sí. Es así. Sí, porque la cultura cuesta un poco, pero nos encanta. Amamos Paraguay y todo lo que sobre todo significa. Sí, yo creo que estos dichos y frases son lo que muestra la idiosincrasia del paraguayo, ¿verdad? Es muy propio del paraguayo. Todos tenemos nuestra forma de decir las cosas, ¿verdad? Sí. Pero es como que, bueno... Como que es la marca registrada. Resaltar un poco cómo somos los paraguayos a través de estos dichos y frases, ¿no? Totalmente. Y bueno, muchísimas gracias por todo eso. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Con la gracia de Dios, así será, Arami.